Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este nuevo podcast que se titula Adoración Viva, la historia y la presencia real en el Santísimo Sacramento del altar. El quien les habla es David Mendoza. Y hoy comenzamos un viaje de episodios dedicado a profundizar en el maravilloso misterio de la Eucaristía. En nuestro primer episodio titulado El origen bíblico de la Eucaristía. Exploraremos las raíces bíblicas de este sacramento, fuente culmen de nuestra fe. Continuamos. En el primer punto tenemos la providencia de Dios en el Antiguo Testamento. Para entender el origen bíblico de la Eucaristía, debemos comenzar en el Antiguo Testamento. Dios, en su infinita providencia, envió el maná del cielo para alimentar a los israelitas en el desierto. Este pan celestial no solo fue sustento físico, sino también un signo profético del verdadero pan de vida que vendría. Cada vez que comía el maná eran anticipo del don perfecto que Cristo nos daría en la Eucaristía. Dios preparó el corazón de su pueblo para recibir a Jesús, el pan vivo bajado del cielo. Jesús, el pan de vida. Pasamos ahora al Nuevo Testamento, específicamente el Evangelio de Juan, capítulo 6. Aquí Jesús se presenta a sí mismo como el pan de vida, uniendo su misión salvadora con el alimento que ofrece. Yo soy el pan vivo que bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Juan capítulo 6, versículo 51. Estas palabras no fueron comprendidas fácilmente por sus oyentes, quienes murmuraban y se escandalizaban. Jesús no retrocede, al contrario, reafirma con mayor claridad: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Esto está en Juan capítulo 6, versículo 54. La institución de la Eucaristía en la última cena. La institución de la Eucaristía se da de manera plena, definitiva en la última cena. En esa noche Jesús toma el pan y vino y lo bendice y lo entrega a sus discípulos diciendo: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Hacer esto en memoria mía. Lucas 22, versículo 19. Luego toma el cáliz y dice: este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Lucas 22, versículo 20. Con esta palabra Jesús no solo instituyó la Eucaristía, sino que también estableció un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. La plenitud de la Pascua judía en Cristo. La conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento se ve claramente en la Pascua judía, donde se sacrifica el Cordero Pascual y lo celebra la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y en la Eucaristía celebramos nuestra liberación del pecado y de la muerte. La Pascua de Cristo es la plenitud
en la Eucaristía celebramos nuestra celebración del pecado, nuestra liberación del pecado y la muerte. La Pascua en Cristo es la plenitud de la Pascua judía. En cada misa participamos en el sacrificio redentor de Jesús, renovando el misterio de nuestra salvación. La presencia real de Cristo. La Eucaristía es la actualización del sacrificio y su presencial real entre nosotros. San Pablo, en su primera carta de Corintios, nos recuerda la importancia de este misterio. Cada vez que comáis este pan y bebéis este cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Al participar en la Eucaristía, nos unimos y no solo a Cristo, sino también a toda la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Fuente de gracia y amor. La Eucaristía es una fuente inagotable de gracia y amor. Con ella encontramos la fuerza para vivir nuestra fe en el mundo, para amar como Cristo amó, para ser testigo de su presencia en nuestra vida diaria. La adoración eucarística, ya sea en la misa o en la adoración perpetua, nos permite estar más cerca de Jesús, contemplar su amor y recibir su paz. Voy a contarles el testimonio inspirador de Carlos Acutis. Permíteme compartir un testimonio inspirador sobre Carlos Acutis, un joven que dejó una huella imborrable en el mundo en su devoción a la Eucaristía. Nacido en Londres el 3 de mayo de 1991, criado en Milán, Carlos, desde temprana edad, mostró una profunda conexión con Dios. A los 7 años recibió primera comunión y desde ese entonces no dejó de asistir a la misa diaria, convencido de que la Eucaristía era su autopista hacia el cielo. Carlos era un joven normal en muchos sentidos. Le gustaban los videojuegos, el fútbol y tenía muchos amigos. Sin embargo, lo que lo distinguía era su intensa vida espiritual y su amor por la Eucaristía. Pasaba horas en adoración ante el Altísimo Sacramento, afirmando de que cuando nos exponemos al sol nos podemos broncear, pero cuando nos exponemos a Jesús en la Eucaristía nos convertimos en santo. Además de su vida de oración, Carlos utilizó sus habilidades tecnológicas para evangelizar a los 11 años. Creó un sitio web documentando los milagros eucarísticos alrededor del mundo. Su objetivo era compartir con otros la verdad y la belleza de la Eucaristía, y su trabajo ha inspirado a miles a redescubrir la fe. Carlos creía firmemente que la Eucaristía es el camino al cielo y quería que todos conocieran este tesoro. En 2006, Carlos fue diagnosticado con leucemia y ofreció su sufrimiento por el Papa y Iglesia. Murió el 12 de octubre de 2006 a los 15 años, pero su legado de fe y amor perdura. Fue beatificado el 10 de octubre de 2020 y su vida sigue siendo un testimonio poderoso de cómo la Eucaristía puede transformar y santificar nuestras vidas, incluso en la juventud. Carlos Acutis nos recuerda en la santidad es posible en todas las etapas de la vida y que la Eucaristía es una fuente inagotable de gracia. Su ejemplo nos invita a acercarnos con mayor fervor al Santísimo Sacramento y a vivir nuestra fe con alegría. La dedicación que Carlos interceda por nosotros y nos guíe en nuestro camino de fe. Llamaros a la reflexión y acción. Queridos hermanos, al finalizar este primer episodio, los invito a reflexionar sobre el don maravilloso de la Eucaristía.
que podamos acercarnos con mayor fervor y con amor al Santísimo Sacramento del altar, y así ser transformados y renovados en nuestra fe. Recordemos la palabra de Carlos Acutis: la Eucaristía es la carretera que lleva al cielo. Que esta verdad nos guíe siempre. Esto me recuerda, si regresamos en los puntos anteriores, del origen, ¿no? Del donde comenzó, del Antiguo Testamento, el pueblo recibía el maná en el Antiguo Testamento, ¿no? Dios mandaba el maná para que ellos se pudieran alimentar físicamente. Pero no solamente ese era el objetivo, sino también era para anticipar del cuerpo de Cristo, ¿no? Y recordamos en el segundo punto, Jesús dice, ¿no? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma este pan para siempre, ¿no? Vivirá. Jesús nos entrega su cuerpo y su sangre para que tú y yo tengamos vida eterna. Pero hoy en día, lamentablemente, tenemos el sacramento de la Eucaristía y no nos preparamos, o no nos confesamos, o no vamos a misa a recibir el cuerpo de Cristo. Salimos a predicar, pero no comulgamos, no nos hacemos un cuerpo místico con Cristo y toda la iglesia. San Pablo nos habla bastante, ¿no?, de que debemos confesarnos para recibir dignamente del cuerpo de Cristo. Jesús entregando su cuerpo y su sangre en la última cena para poder renovar esa nueva alianza. Antiguamente se sacrificaba el cordero en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál es ese cordero actualmente? Ese es Jesús Eucaristía, para que tú y yo podamos regresar a la alianza con el Padre. Es impresionante lo que nos habla Dios en su palabra. Y por eso, cuando tú y yo comulgamos, nos fortalecemos y nos alimentamos y renovamos espiritualmente ese pacto de alianza. Así como el testimonio de Carlos Acutis, ¿no?, que recibió su comunión y desde ese entonces se enfocó en adoración, y era un joven como tú y como yo, una persona carne y hueso, ¿no? Y sobre todo él siempre aceptó la voluntad, ¿no? ¿Qué tanta falta nos hace como hijos de Dios acercarnos a la Eucaristía, a la adoración, momento de penitencia, momento de adoración, comulgar, recibir el cuerpo de Cristo para que Cristo reactive en nosotros la presencia y podamos tener vida eterna? Hay muchos que hemos recibido la comunión y no comulgamos. No nos confesamos después de 2 o 3 años, ¿no? Pensamos que el sacramento de la Eucaristía es solamente algo tradicional, pero no es así. Es el mismo cuerpo Cristo que se entrega por nosotros. Es importante poder reflexionar esta parte. Voy a dejarle algunas preguntas. Este tema ha sido solamente corto, algo preciso, para ponernos en reflexión. Y bueno, la primera pregunta es: ¿la Eucaristía es la presencia real de Cristo entre nosotros? Sabemos que en cada misa el pan y el vino se convierte en cuerpo y sangre. La primera pregunta es: ¿cómo ha cambiado tu vida personal y espiritual la comprensión y la vivencia de esta presencia real de Jesús en la Eucaristía? Y aquí viene otra pregunta: ¿qué experiencia concreta has tenido
que te han hecho más consciente de esta verdad? A veces comulgamos por comulgar y no comulgamos por fe. Por eso viene la pregunta: ¿cómo has cambiado tu vida personal y espiritual? La comprensión y la vivencia de esta presencia real de Jesús en la Eucaristía. ¿Has tomado conciencia que es importante recibir el cuerpo de Cristo? En la segunda pregunta, la transformación a través de la Eucaristía. Recalcando, Carlos Acutis veía la Eucaristía como su autopista al cielo y dedicaba tiempo a la adoración eucarística. La pregunta es: reflexiona sobre cómo la Eucaristía ha sido una fuente de transformación en tu vida y de qué manera concreta te ha ayudado a crecer en santidad y a enfrentar los desafíos diarios con mayor fe y esperanza. Vuelvo a repetir: reflexiona sobre cómo la Eucaristía ha sido una fuente de transformación en tu vida y de qué manera concreta te ha ayudado a crecer en santidad y a entender los desafíos diarios con mayor fe y esperanza. Y la tercera pregunta, diciendo: el testimonio de Carlos Acutis nos muestra que la santidad es posible en todas las etapas de la vida, incluso en la juventud. La pregunta es: al considerar la vida de Carlos, ¿qué aspecto de su devoción y su testimonio te inspira a vivir una vida más santa y comprometida en la fe? Y aquí viene otra pregunta: ¿cómo puedes en tu vida cotidiana seguir su ejemplo de amor en la Eucaristía y de servicio a los demás? Voy a volver a repetir: ¿qué aspecto de su devoción y testimonio te inspira a vivir una vida más santa y comprometida con la fe? ¿Cómo puedes en tu vida cotidiana seguir su ejemplo de amor a la Eucaristía y el servicio a los demás? Te dejo esas preguntas de conversatorio para que tú puedas reflexionar y responder. Te invito a que tu respuesta de repente lo puedas poner debajo del comentario de este video. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de Adoración Viva, la historia de la presencia real en el Santísimo Sacramento. No olvides suscribirte y compartir este podcast para que más personas puedan enriquecerse con estos contenidos. Bien, hermanos y hermanas, invitarles que sigan nuestras redes sociales, David Joven en Acción, ahí te lo muestro. Que puedas dar clic a la campanita para más notificaciones. Que puedas compartir este podcast, este episodio, para seguir conociendo la adoración viva, la historia de la presencia real en el Santísimo Sacramento del altar. E invitarte a que seas parte de nuestra familia David Joven en Acción. Sin nada más que decir, paz y bien, que tengas un hermoso día. Hasta pronto.